olvidando de eso? Muy bien. No sé si escucharon algo. Muy bien. Vamos ahora a ver el ejercicio. Vamos a ver ahora el ejercicio. Dice, viga rectangular. Cuando hablamos de viga rectangular, le estamos diciendo la forma que tiene nuestra viga, ¿no es cierto? Porque también existen otros tipos de vigas. Nosotros acá en esta materia, en Cálculo de Estructuras 2, vamos a ver únicamente vigas, perdón, me olvidé de compartir. Vamos a ver, perdón, vigas rectangulares y vigas placas. Las vigas placas trabajan en forma conjunta con la losa maciza. Cuando hay una losa maciza, se puede trabajar como viga placa. Parte de la losa es parte de la viga. Ya les voy a mostrar bien cómo sería eso. ¿Está? Por ahora vamos a arrancar con viga rectangular, por la forma que tiene nuestra viga, ¿no es cierto? Muy bien, y después entre paréntesis dice simplemente armada, pero ya ampliaremos cuándo vamos a saber si es simplemente armada o doblemente armada. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Ahí silenció el micrófono porque se estaba escuchando de fondo. Dice, el ejercicio dice, dimensionar la viga la B1 o viga 1 a la flexión y cortes como viga rectangular, trazar los diagramas correspondientes. No se olviden que los diagramas, tanto de doblado de hierro como diagramas de tensiones que vamos a tener en este caso en viga, son importantes. Por eso en las correcciones que le hice en losa les recalqué el tema de los gráficos de doblado de hierro. Tiene que estar bien. No se olviden que el doblado de hierro es uno de los elementos que van a disponer de en la obra los operarios para poder hacer bien la disposición de la armadura, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer como corresponde. Muy bien, algunos datos que nos da la viga, el B0. El B0 es el ancho de la viga. ¿Se acuerdan que en losa nosotros utilizábamos el B? El B en losa era 100 centímetros. En viga siempre vamos a utilizar 20 centímetros como B0 en este caso. ¿Está? El D0 sería la altura de nuestra viga, la altura total. ¿Se acuerdan que en losa era el D, el espesor total de losa? En este caso, o la altura total de losa. En este caso, el D0 va a ser en viga, la altura. Y esto nos da como dato 40 centímetros. Nosotros podemos hacer una viga de 35, de 30, de 45, de 50, dependiendo de las cargas a las que esté solicitada y dependiendo también de la luz de cálculo, ¿cierto? Y después nos da como dato la distancia C, 20 centímetros. ¿Qué sería C? C sería la longitud del apoyo de nuestra viga, ¿sí? Del apoyo de nuestra viga en el sentido longitudinal de la viga. El C básicamente es la columna, ¿sí? La medida de la columna en el sentido longitudinal o de la viga. ¿Está? El ancho mínimo de columna es de 20 por 20, o sea, sí o sí, como mínimo vamos a tener en cuenta que el C va a ser 20 centímetros. ¿Está? Muy bien. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo como dato? Seguimos. El tipo de hormigón con el que vamos a trabajar, beta CN 130, el tipo de acero 4250. Nosotros insistimos mucho con el beta CN 130 porque es el hormigón que se elabora en obra, es el famoso 133, ¿sí? 1 de cemento, 3 de arena, 3 de piedra. ¿Está? Y el acero, el 4250, es el famoso hierro torsionado. ¿Estamos? Tiene esas características el hierro torsionado. ¿Estamos? Bien, nos da como dato también, fíjense, si miramos un poquito el esquema estructural, en realidad nuestra viga B1 está allá arriba, eso sería tipo en planta, el diseño estructural en planta. Nuestra viga B1
está allá arriba, ¿sí? Y soporta las cargas que vienen de la losa 1, ¿sí? Soporta las cargas que vienen de la losa 1. La paletita me indica hacia dónde apoya la rayita, ¿sí? Vieron que tenemos el circulito con las dos rayitas de la losa 1 que es armada en una dirección por lo que se ve en el ejercicio. La rayita me indica hacia dónde apoya. En ese caso, la losa 1 con la rayita hacia arriba apoya en la viga B1. Entonces vamos a tener que saber cuánto es esa transmisión de carga de losa a viga. ¿Está? A su vez, como es una viga perimetral, supuestamente o seguramente va a tener una pared que apoya sobre esa viga. Es decir, aparte de la carga de la losa, va a estar soportando la carga de las paredes. ¿Sí? Muy bien, entonces nos da como dato ahí pared sobre viga 1. Cuando hablamos de pared, hablamos del conjunto, todo el conjunto de mampostería y revoque, ¿no es cierto? Eso sería una pared, ¿sí? Entonces, nos da como dato de la mampostería el espesor, nos dice que hay ladrillos huecos y que el espesor es de 18 centímetros. La altura que va a tener esa mampostería, 2,50 metros. Y el pico para los ladrillos cerámicos huecos es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El revoque, que va a estar compuesto por un mortero aéreo reforzado, es decir, uno de cal, un cuarto de cemento y 3 arena, va a tener un espesor de 3 centímetros. ¿Por qué 3 centímetros? ¿Por qué 3 centímetros ustedes consideran que el revoque tiene 3 centímetros de espesor? Pueden hablar, pueden opinar. Así hacemos un poquito más de ida y vuelta a esto. Bueno, 3 centímetros en realidad porque está considerado de ambos lados el revoque, exterior e interior, 1,5 centímetros afuera, 1,5 centímetros adentro. La altura 2,50 porque se supone que cubre toda la altura de la pared y el peso específico para el revoque, para ese mortero de revoque es 1700 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Otro dato que nos da es el Q de losa. Nos da el Q de losa 1 y Q de losa 2, pero en realidad la losa 2 nosotros no vamos a utilizar por ahora, ¿sí? Sí vamos a utilizar el Q de la losa 1. Este es el Q que nosotros hacemos en el análisis de carga de losa, ¿está? En este caso nos da 700 kilogramos sobre metro cuadrado, ya nos da el valor acá, ¿sí? Nosotros sacaríamos ese valor de nuestra losa que está apoyando sobre la viga que vamos a calcar en su momento, ¿no es cierto? Cuando hagamos las vigas de nuestro diseño estructural. Bueno, desarrollo. El desarrollo es igual a losa armada en una dirección y losa armada en dos direcciones. O sea, es la base, digamos, ¿sí? Recuerden, creo que les había dicho en su momento, que el desarrollo de cálculo en realidad es de viga. La losa se adapta al de viga para poder dimensionarse la losa, ¿está? Pero en definitiva es el de viga el desarrollo de cálculo, ¿está? Muy bien, los pasos dijimos son los mismos, empezamos con luz de cálculo. En este caso, la luz de cálculo para la viga es de 420 metros. Se toma de eje a eje. Acá ustedes verán esa luz, ¿sí? Sería de eje de apoyo a eje de apoyo. Estamos de eje de apoyo a eje de apoyo, ¿sí? Y después tenemos ahí la altura mínima de formación, el H mínimo de formación, que se calculaba con la fórmula luz de cálculo dividido coeficiente M. Para vigas, ¿sí? El coeficiente M va a depender de la condición de vínculo, tal cual losas, solamente que son otros valores, ¿sí? Ahí a la derecha hay un cuadrito, eso pueden encontrar en la teoría, ¿sí? En la plataforma, no se olviden que en la plataforma está todo esto, el coeficiente M para vigas en voladizo empotradas sería 8. Para vigas simplemente apoyadas, que sería la segunda fila es 16. Para vigas simplemente apoyada de un lado y empotrada del otro lado, o simplemente apoyada y continua del otro lado, 22. Para vigas empotrado o continuos en ambos tramos, a la izquierda y a la derecha, 25 es el coeficiente M.
¿Está? Nosotros siempre vamos a considerar como simplemente apoyada, ¿sí? Simplemente apoyada en un lado y en el otro y sin continuidad. Y ahí vamos a tener entonces un coeficiente M16. Reemplazamos los valores, hacemos la operación, la división. Luz de cálculo, no se olviden que se pone en centímetros, 420 centímetros, dividido 16, y nos da una altura mínima de deformación de 26,25 centímetros. ¿Está? Pasamos ahora a calcular el H disponible. ¿Sí? El H disponible, no se olviden que es lo que tenemos realmente según la altura total de la viga. La altura total de la viga era lo que llamábamos D0. ¿Está? Entonces, la fórmula va a ser D0 menos recubrimiento menos estribos menos medio diámetro de armadura estimada. ¿Sí? Eso es lo que está ahí abajo. ¿Sí? El 40 sería el D0. El 1,5 sería el recubrimiento. Para vigas, el recubrimiento ya no es más 1 centímetro como en losa. ¿Sí? El recubrimiento mínimo es 1,5 centímetros en viga. ¿Está? 0,6 centímetros sería el diámetro de los estribos, ¿sí? No sé si tienen la idea de cómo es la viga por dentro, ¿sí? Tiene una armadura longitudinal en el sentido de apoyo, y después tienen los estribos que le dan la forma rectangular, ¿no es cierto? Como que le dan armadura justamente o cuerpo a nuestra estructura de la viga. ¿Está? Muy bien. Esos estribos van separados cada tanto, que ya vamos a calcular ahora más adelante, pero como mínimo tienen que ser del 6, ¿sí? Por eso aparece 6 milímetros, ¿no es cierto? En centímetros sería 0,6. ¿Está? Y en vigas, el diámetro que se estima para calcular el H disponible es hierro del 20. 20 milímetros serían 2 centímetros, la mitad de 2 centímetros, porque dice medio diámetro, ¿no es cierto? La fórmula sería 1 centímetro. De ahí aparece ese 1 centímetro. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Lubricamos un poquito la garganta con un mate y seguimos. Muy bien. Después dice análisis de carga. ¿Sí? Fíjense que los pasos son los mismos. ¿Sí? Análisis de carga. Para el análisis de carga, y acá un poco difiere porque ya vamos a tener en cuenta la descarga de la losa, la descarga de la pared y el peso propio de la viga, ¿sí? Bueno, entonces, para el análisis de carga nosotros lo que vamos a hacer es obtener el Q de viga, ¿no es cierto? Y el Q de viga lo vamos a obtener en la sumatoria de las siguientes cargas. Primero que nada, tener en cuenta la descarga de la losa 1 sobre la viga. Ahora, para saber cuánto es la descarga de la losa 1 sobre la viga, lo que tengo que hacer es la reacción, saber cuánto es la reacción. ¿Cómo se calcula la reacción? Q por L sobre 2. ¿Qué quiere decir acá? Que nosotros este paso, cuando hagamos realmente una viga, en donde tengamos una losa armada en una dirección apoyando sobre nuestra viga, lo único que tenemos que hacer es copiar el valor de la reacción. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Ya vamos a ver en un ejemplo real. ¿Sí? Pero acá, por ejemplo, como no sabemos de dónde viene el ejercicio de losa, de Q de losa, hacemos la reacción, es decir, hacemos el Q de losa por la luz de cálculo de la losa dividido 2, pero básicamente lo que estamos haciendo es la reacción. Repito, ¿sí? Si nosotros tenemos que hacer un ejercicio en nuestro diseño estructural, acá en este punto lo que tenemos que hacer es copiar donde dice 1120, copio la reacción de nuestra losa que está apoyando sobre nuestra viga. No hace falta hacer este procedimiento. ¿Se entiende? Estamos haciendo 2 veces lo mismo. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte? Bueno, vamos a continuar, ¿saben? Queda menos de 10 minutitos, pero como estoy grabando la clase,
voy a esperar que termine de convertir la grabación. Cuando termina de convertir la grabación, les aviso y continuamos con el mismo enlace para la siguiente parte, la segunda parte, digamos, ¿sí? Es muy probable que no alcancemos a terminar hoy, ojalá que sí. Lo que queda, seguimos el viernes, ¿está? De todas maneras, si se da que terminamos de desarrollar el viernes que viene, igual nos vamos a conectar porque vamos a continuar viendo algunas cositas también de viga, ¿está? Muy bien. Vamos a la descarga de la pared. Acá, ¿qué es lo que aparece? Tenemos que saber el peso de la mampostería más el peso del revoque, ¿sí? Entonces, para saber el peso de la mampostería tenemos que multiplicar espesor por altura por peso específico. Más, ¿sí? Acá pueden poner un paréntesis si quieren entre todo lo que está multiplicado de mampostería. Más, abrimos paréntesis otra vez, el espesor, la altura y el peso específico del revoque. La suma de ambas cargas me va a dar el peso de la pared, que es el valor que aparece acá al final. ¿Está? Y por último, nos estaría faltando agregar el peso propio de la viga, ¿sí? El peso propio de la viga es ancho por altura por peso específico. El B0 sería el ancho de la viga, el D0 sería la altura de la viga, y el peso específico, bueno, el del hormigón armado. ¿Está? 0,20 por 0,40 por 2.400. Y nos da ese espesor. Sumamos todas las cargas y ahí vamos a obtener el Q de viga. ¿Está? No se olviden que en viga y en losa redondeamos de 10 en 10. ¿Sí? Por ahí me pasaron algunos ejercicios sin redondear, no hay problema si no redondean, digamos, ¿sí? Pero para simplificar un poco los cálculos es el tema del redondeo, ¿sí? Cuando pasemos a columna, el redondeo ya va a ser de 100 en 100. ¿Sí? Muy bien. ¿Seguimos? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende? Escríbanme por el chat si quieren, no hay problema. Si no quieren hablar. Pero me interesa que vayan entendiendo. ¿Sí? Esta parte de análisis de carga por ahí un poco nueva. ¿Sí? Bueno, hasta acá bastante sencillo, ¿sí? No hay muchas complicaciones. No hay muchas complicaciones. Vamos a solicitaciones. Solicitación en realidad es bastante similar también, bastante cortito. ¿Sí? Acá están los esquemas, todo esto no hace falta hacerlo todo en el ejercicio. Cuando desarrollen ustedes, para que sepan nomás dónde está cada uno de los elementos de las solicitaciones, ¿no es cierto? Primero arrancamos con las reacciones. Como es una viga uniformemente repartida en todo su tramo, ¿sí? Y no tiene cargas puntuales en ninguna parte de la viga, las reacciones van a ser iguales tanto en el apoyo A como en el apoyo B. Es decir, la reacción va a ser igual a Q por L sobre 2, ¿sí? Entonces, reemplazamos los valores, el Q de viga era 1890 por la luz de cálculo de la viga dividido 2, y ahí nos da la reacción RA y RB, ¿sí? 3.969 kilogramos. En el momento flector máximo pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Como es una carga uniformemente repartida, no tenemos cargas puntuales en ningún lado, se calcula como una flecha, ¿está? El momento flector máximo. Con la formulita Q por L cuadrado sobre 8, ¿sí? Reemplazamos los valores y nos da 4.167 kilogramos. Y acá no se olviden que tenemos que pasar a toneladas centímetros para el dimensionamiento, ¿sí? ¿Cómo pasamos a toneladas centímetros? Corriendo la coma un lugar, ¿está? Corriendo la coma un lugar hacia la izquierda. El corte, esto es importante porque después vamos a utilizar más adelante, pero en realidad tenemos que saber que el corte va a ser igual a las reacciones, ¿está? Corte en A va a ser positivo y corte en B va a ser negativo. El valor es igual que en las reacciones, ¿sí? 3.969 kilogramos. ¿Estamos? Muy bien. Hasta ahí la primera hoja, ¿sí? Hasta ahí la primera hoja. Les voy a pasar de esto después, el ejercicio, para que ustedes tengan bien el modelito de cálculo a la hora de desarrollar el de ustedes, ¿no es cierto? Pasamos a la hoja 2.
empezamos con el dimensionamiento. Y acá vamos a separar el dimensionamiento en dimensionamiento de armadura de flexión y dimensionamiento de armadura de flexión y dimensionamiento de armadura de corte. Pero a su vez, cuando tenemos armadura de flexión, es muy probable que en algunos casos desarrollemos armadura de. Cuando hablamos flexión, estamos hablando tracción y compresión. Nuestra viga, nuestra losa están sometidas, digamos, a flexión. Cuando hablamos de flexión, estamos hablando de los dos esfuerzos, tanto compresión como tracción, ¿sí? En este caso, cuando entremos al cuadrito número 2, vamos a determinar si es simplemente armada o doblemente armada, ¿sí? Cuando es simplemente armada, únicamente vamos a calcular armadura de tracción dentro de esto, lo que sería de armadura de flexión. ¿Está? Y si no, la tabla T2 nos va a determinar que vamos a tener que calcular armadura tanto de tracción como de compresión. ¿Se entiende? Cuando tenemos esas dos armaduras, tracción y compresión, estamos hablando de una viga doblemente armada. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso en el título hoy decía simplemente armada entre paréntesis, porque acá vamos a verificar que únicamente vamos a calcular dimensionamiento de tracción. ¿Sí? Repito, si en este punto nos toca tracción y compresión, dimensionar armadura de tracción y compresión, estaríamos hablando de una viga doblemente armada. ¿Está? Muy bien, vamos a ampliar esto un poco más. El desarrollo del dimensionamiento es el mismo que ya conocemos, ¿sí? Empezamos con el cálculo del coeficiente KH, ¿sí? En el cálculo del coeficiente KH la fórmula es H por raíz de V0 sobre M, ¿sí? Acá lo que cambia en realidad es, en lugar de V, que era en losa, es V0, porque estamos en viga, ¿sí? El H es el H, nuestro H disponible, ¿sí? Entonces reemplazamos los valores, 36,9 sería nuestro H disponible, por raíz de V, que sería 20 centímetros, V0, 20 centímetros, dividido el momento flector máximo, que era 416,7. Eso nos da un valor de 8,08. No tiene unidad. Dice, implica, o entonces, vamos a la tabla T2. Y en la tabla T2, ahí hace una aclaración. Por estar en el primer cuadrito, la viga funcionará como rectangular simplemente armada. Vamos a entrar en la tabla T2 para explicarle un poquitito qué significa eso, ¿sí? Tenemos la tabla T2. A ver si aparece, ahí le apareció. Vamos a la tabla T2, ¿no es cierto? Fíjense que la tabla T2 está compuesta de dos partecitas, el cuadrito de arriba y el cuadrito de abajo. La parte de abajo, el tercer cuadrito, en realidad es un complemento del segundo, ¿sí? Básicamente tiene dos partes, la tabla T2, dos partecitas, ¿está? La de arriba y la de abajo. La tercera que aparece allá abajo es un complemento de la segunda, ¿está? Bien. En la columna de nuestros hormigones, cuando el valor que nos da en el cálculo está, o elegimos, ¿sí? Uno que está en el primer cuadrito, vamos a considerarla como simplemente armada a la viga. ¿Qué quiere decir simplemente armada? Que únicamente vamos a hacer el dimensionamiento de la armadura de tracción. Si nos hubiese dado en el segundo cuadrito el valor, es decir, acá en esta parte, ahí sí la vamos a considerar como doblemente armada. Es decir, vamos a dimensionar armadura de tracción y compresión. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a ver nuestro resultado acá. Queda menos de un minuto, se corta. Nuestro resultado era 8,08. Vamos a la tabla T2. 8,08. Elegiríamos 7,9. ¿Sí? 7,9 elegiríamos. No se olviden que en la tabla T2 es igual o menor. Y nos vamos a posicionar en esa fila para elegir el coeficiente KS y KZ. ¿Sí? El KS 0,50 y el KZ 0,85.